Ok, comencemos entonces. Buenas noches. El tema que vamos a ver ahora es diafragma. Primero, mil disculpas tanto por no haber podido ir a la clase el día que correspondía, como también por estos desfases de comunicación. No soy muy amigo de la tecnología y menos del Meet, que es la primera vez que lo estoy usando. No sé si están saliendo para todos esta pantalla completa. Sí, doctor. Bueno, entonces, ok. Vamos a hablar del diafragma ya. El diafragma es un músculo bastante menospreciadito, vamos a decir así, porque en realidad no se conversa mucho sobre él, ni se ha desarrollado mucho en torno a su fisiología, que es muy importante, ni a su fisiopatología. Y es pues un órgano en definitiva fundamental, es una estructura fundamental. Este músculo, que es un músculo en forma de paraguas, es un músculo bilobulado en forma de paraguas, recibe el nombre justamente porque cumple esa función. Son dos partes que ya vamos a ver luego que son partes independientes y que forman una división. Eso significa diafragma, dos partes en una división, que dividen la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Se desarrolla a partir de estructuras bien básicas en la 10ª semana de gestación, a partir del tabique transverso, que es esta estructura rojita que termina siendo la parte anterior más adelante, y también los pliegues pleuroperitoneales, que son estos azules que en la medida que vayan desarrollando van a ir ocluyendo este espacio. Un pequeño mesenterio dorsal, llamado así en la 10ª semana de desarrollo embrionario, que va a formar también parte del centro y los orificios de la estructura diafragmática. Entonces, un músculo plano, ancho y delgado, y divide el tórax del abdomen, y se divide en dos partes fundamentales, una parte central, que es una parte tendinosa, que se llama centrofrénico, es un centro tendinoso, es una parte fibrosa, y una parte muscular de haces musculares que salen hacia afuera y adelante. El funcionamiento, les decía hace un momento, es individual, de la mitad izquierda y la mitad derecha. Y esto va a ser muy, muy importante porque la parálisis de un solo lado puede condicionar cierto tipo de patologías y la del otro. Entonces es también relevante mencionar aquello. Vamos a hacer un recuerdo anatómico muy rápido, muy rápido. Este es el diafragma visto desde la cara abdominal. Y desde la cara abdominal podemos apreciar en primera instancia que tiene estas dos estructuras, la parte tendinosa y la parte muscular. Y la parte tendinosa que se compone en realidad de tres lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo lateral o posterior, o posterolateral derecho y posterolateral izquierdo. Algunos dicen lateral derecho y lateral izquierdo solamente. ¿Cuál es la relevancia de esto? Fundamentalmente fisiológica, ¿no? La respiración, como veremos. Y tiene algunas estructuras anatómicas relevantes que hay que saber estudiarlas. Los orificios, el orificio de la vena cava inferior, que está en la unión del lóbulo derecho con el lóbulo anterior. El orificio del esófago o el hiato esofágico, que en realidad no es otra cosa que un repliegue de los pilares posteriores o los pilares diafragmáticos, que son estas estructuras, y este orificio básicamente está formado por el pilar derecho, que hace una especie de 8 sobre la estructura muscular, pues y deja este hiato por donde pasa el esófago. Más posterior y pegado a la columna ya lumbar se encuentra el hiato aórtico. Este hiato aórtico tiene también las paredes laterales formadas por los pilares, como ven ustedes acá, y una pequeña muesca, que se llama arcada anterior, que es un tendón fibroso que delimita la cara anterior del orificio aórtico. Entonces, como ustedes ven, hay tres orificios fundamentales, además de haber otra serie de estructuras orificiales por donde también pasan elementos anatómicos importantes, como en la parte anterior tenemos, por ejemplo, estos espacios que son los de Morgagni, y al centro un espacio que se llama de Marfan. Son espacios anatómicos por los que discurren las venas mamarias internas y sus ramas, que van a llegar al abdomen a través de las gástricas anteriores de la pared abdominal. Otro detalle interesante aquí es que el pilar derecho, sobre todo el pilar derecho, que además dicho sea de paso, se inserta en la lumbar 1, lumbar 2 hasta la lumbar 3, a diferencia del pilar izquierdo que solo llega hasta la lumbar 2, presenta también como tres fascículos.
o sea, como 3 bandas más o menos. Y la unión de la banda interna con la banda media tiene unos orificios por los que discurran los nervios esplácnicos. Estos son los nervios esplácnicos, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes cómo se inserta el diafragma. Se inserta en las 6 últimas costillas, tanto en sus cartílagos como en las estructuras óseas. Hacia adelante se inserta en el apéndice sifoides, en la pared posterior del apéndice sifoides, y hacia atrás tienen inserciones importantes que forman arcadas. Estas son arcadas diafragmáticas. Esta es la arcada del psoas y esta es la arcada del cuadrado de los lomos. Los detalles anatómicos de ellos son irrelevantes, ¿no? Los puntos de inserción, las espinas o las crestas de las lumbares 1, de la última costilla, etc. Este es un tema bastante tratado ya. Como les decía, la porción lumbar tiene los pilares derechos e izquierdos. Aquí tienen ustedes el pilar derecho, que es más largo que el pilar izquierdo, y por tanto tiene esta connotación como en forma de 8 que se forma aquí. Ven ustedes. La porción costal, que se había mencionado, la inserción en el reborde costal de las 6 últimas costillas, sobre todo de la 10, 11 y 12, y las arcadas diafragmáticas, que son estas pequeñas. La porción external, que está fijada a la cara posterior del apéndice sifoides, separadas por el triángulo externo-costal. El triángulo externo-costal es esta estructura que les he mencionado, ¿de acuerdo? Vista del otro lado, que es más clara la visión, podemos evidenciar lo que había comentado ya al principio, el centro tendinoso, que también se llama espejo de Helmont. Esta es una estructura que por su coloración, nacarada y la forma, pues se llama así. Y tiene 3 foliolos. El foliolo anterior, que es el más ancho, es este, el lóbulo anterior, vamos a decir así. Y aquí yo los he descrito como derecho e izquierdo, pero en mucha literatura está descrito como posterior derecho y posterior izquierdo. Y ahí están los orificios también que ya les había mencionado. Las relaciones de este músculo diafragma son importantes, primero en relación a la pleura, están relacionados directamente con la pleura pulmonar, sobre todo en el lado derecho. Luego a la parte medial viene el pericardio y también está el receso costodiafragmático y la base del pulmón. Las mediastinales tienen una relación anterior con el pericardio fibroso, que es esta parte que vemos, y la posterior que no vemos, que está en relación a la aorta, al esófago, al conducto torácico y a todas estas estructuras que están posteriores en el mediastino, ¿no? Bueno, las relaciones abdominales, como es de suponer, básicamente están dadas primero con el hígado, también tiene relación con el fondo gástrico, por detrás está el vaso. Estas estructuras marcan sus huellas, vamos a decir así, en la cara inferior del diafragma, las glándulas suprarrenales por detrás y los poros renales. La irrigación, aquí no hay mucha ciencia, la diafragmática inferior, que es rama de la frénica inferior, la diafragmática superior de la pericardiofrénica, las intercostales, pero solo las de las últimas 4 o 6 intercostales, y las musculodiafragmáticas. Y aquí no vamos a hacer mucha ciencia con la irrigación. La inervación sucede lo mismo. Los nervios frénicos que inervan independientemente los 2 lados, como les había comentado hace un principio, los 2 lados del diafragma, y por tanto son independientes en su función. Bien, ¿de acuerdo? Los plexos periarteriales y los nervios intercostales. Los orificios ya los hemos mencionado, y las estructuras que los atraviesan. Ahí está el esófago, la aorta abdominal, la vena cava inferior, los nervios simpáticos esplácnicos, y también por detrás, en el orificio aórtico sobre todo, el sistema linfático y el nervio vago. El nervio vago por el orificio esofágico, desde luego. ¿Cómo funciona este músculo? Es un músculo tendinoso que tiene varias partes en su función. Si ustedes se acuerdan, en el proceso ventilatorio, sobre todo en el proceso ventilatorio, lo que hace el diafragma es la parte central o la parte fibrosa se retrae hacia el abdomen, se contrae y desciende hacia el abdomen, y solamente es delimitado por las estructuras viscerales del abdomen, es lo que lo frena, digamos así. Esto genera un alargamiento en longitud, ¿ya? Eso les voy a explicar enseguida. Simplemente para redondear la idea, el músculo diafragma participa en la inhalación como un proceso activo, porque la exhalación es pasivo.
en el acto de vomitar, cuando la contracción es brusca y voluntaria, y en la defecación y la micción también, por aumento de la presión intraabdominal. Entonces, y esto es a lo que me refería en un principio. Entonces, el centro frénico desciende y genera un aumento en longitud. La respiración diafragmática en una segunda fase se da cuando los músculos espinales elevan la cabeza y las costillas. Entonces, el descenso del frénico se detiene y, sin embargo, el diafragma sigue contraído. Y la última parte es cuando ya termina de descender, pero las partes musculares se elevan, se separan del centro frénico y por tanto ensanchan el tórax. No sé si me dejo entender con este concepto. O sea, hay un alargamiento y un ensanchamiento, y este es un proceso activo en la respiración. ¿No ven? Es así como se hace la inspiración, perdón, básicamente. La expiración, no se olviden, es generalmente pregunta de exámenes. La expiración es un proceso pasivo. Y entre las enfermedades más importantes, pues tenemos las diafragmáticas congénitas, las hernias diafragmáticas congénitas. Estas son patologías, obviamente, que se producen por la alteración en la embriogénesis al momento de fusionarse los diferentes segmentos que les he mencionado, y la falta de fusión de alguno de ellos es la que genera la presencia de un orificio. Si este orificio se produce en la parte anterior del diafragma, se llaman hernias de Morgagni, y se producen en la parte posterior, sobre todo en la posterolateral derecha, se llaman posterolateral izquierda, digo bien, se llaman hernias de Bogdale, ¿de acuerdo? Que son de hecho las más frecuentes. Entonces, se da por lesiones ocupantes que comprimen y limitan el desarrollo pulmonar. Indudablemente, si ustedes se ponen a pensar, una masa ocupante que impide el crecimiento y la expansión de la estructura pulmonar va a condicionar a corto plazo la hipoplasia y también paralelamente la hipertensión del pulmonar. El paso del contenido abdominal a la cavidad torácica, y la forma más grave de presentación de este problema es la agenesia, cuando no hay directamente el diafragma y todas las estructuras abdominales están desplazadas hacia la cavidad torácica. Aquí el diagnóstico precoz es de suma importancia, y es tan importante que hoy por hoy incluso se hace en embriología fetal, en ultrasonografía fetal. La etiología es desconocida, se sabe el mecanismo y se sabe que lo que pasa es que no se fusiona, pero no se sabe por qué aún. Y una incidencia bajísima de 0,08% por 1000 recién nacidos. Está asociado a otras malformaciones. Las más importantes de ellas son las malformaciones vasculares o cardíacas, ¿de acuerdo? Se han intentado muchísimas estrategias en la terapéutica. Ninguna ha terminado de ser concluyentemente buena. La ventilación de alta frecuencia, se trata de insuflar en la cavidad oral, la vía respiratoria del neonato, pues cantidades importantes y a gran velocidad de oxígeno, con la intención de mantener presionada la cavidad torácica y eso empuje un poco el tema abdominal. El óxido nítrico inhalado tiene la misma función, etc. Todas estas cosas han quedado, no es que han quedado en el olvido, se hacen aún, pero hoy por hoy lo más efectivo, vamos a decir así, es la endoscopía intrauterina. Es una cosa que, la verdad, no sé si se está haciendo aquí en nuestro medio, creo que en Santa Cruz posiblemente. Consiste en hacer una endoscopía intrauterina al producto para ponerle un tapón en la vía respiratoria y evitar que esa presión ascienda hacia la cavidad torácica. No se pierda la presión torácica, en pocas palabras. La letalidad es muy alta y está alrededor del 40 al 60%. En estos pacientes, cuando el bebé ha nacido y presenta este problema, pues definitivamente la cirugía tendrá que ser considerada en la medida en que el paciente se encuentre estable y hemodinámicamente compensado. Entonces, desarrollo anormal del septo transverso, que es lo que les he mencionado, cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales, se da entre la 6 y 10ª semana de gestación, y es más frecuente en la región posterolateral izquierda del diafragma, que se llama hernia de Bogdale. Está mal escrito Bogdale, perdón. En el caso que sea derecho, un 15% aproximadamente, y es mucho más raro y mucho menos sintomática también.
Entonces primera cosa, cuando encontramos este problema tenemos que establecer si está o no relacionada a otras patologías torácicas, sobre todo cardíacas, ¿verdad? Y establecer cuán severa y cuán urgente sea la cirugía y cuál sea el pronóstico. Muchos de estos pacientes, en realidad la gran mayoría, cuando nacen cianóticos, nacen con una serie de alteraciones sobre la presión, etcétera, y son pues candidatos a entrar a una terapia prenatal, terapia intensiva. Esta es una endoscopía intrauterina, ustedes pueden ver aquí, esta es la parte herniada, el tórax comprimido. Ahí tienen otras imágenes, obviamente estas imágenes son extractadas de internet, las pueden ver ahí con más claridad tal vez. Y en este caso me llama mucho la atención porque marca todo lo que para nosotros es significativo. La silueta cardíaca está desviada hacia el lado derecho, presencia de gas en la cavidad torácica y de asas intestinales. Fíjense, todo esto es intestino. ¿Qué ha pasado? Esto es una hernia de Bogdale. Aquí tienen el esquema del mismo proceso. Fíjense cómo el corazón ha quedado desplazado hacia la derecha, comprimiendo el pulmón derecho, y al mismo tiempo el pulmón izquierdo está desplazado por la protrusión del contenido herniario. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna cosa? Hola. Todo claro, doctor, no hay dudas. Ok. Bueno. Otra patología en el tema diafragmático son las hernias diafragmáticas traumáticas. Posiblemente esto sea más del campo que nos ocupa. Yo como cirujano no he visto nunca, ni he tratado nunca tampoco una hernia congénita, porque no soy cirujano pediatra ni neonatal, pero sí algunas hernias diafragmáticas, traumáticas. Y esto puede producirse por diferentes mecanismos. ¿Cuál es la definición? Es el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma producida por un agente traumático. En el esquema que ustedes están viendo, que es una tomografía, pueden ver claramente cómo se desplaza el contenido intraabdominal hacia la cavidad torácica, ¿no? Esto, generalmente, cuando contamos con un antecedente de trauma, de un trauma tóraco-abdominal cerrado o penetrante. Les pongo esta fotito a manera de ilustrar el asunto para ver más o menos cuál es la fisiopatología de este problema, porque resulta ser que no ver heridas muchas veces lo consideramos como no pasa nada, y en realidad esto no es tan así, muchas veces solamente teniendo estigmas como este, por ejemplo, ¿no ven? Que aparentemente podría ser la marca de un cinturón de seguridad mal puesto, que puede haber generado una presión intraabdominal tan importante que genera una ruptura diafragmática. Bueno, y cosas tan obvias como esta que también pueden acontecer, ¿no? Aquí es evidente que hay un destrozo diafragmático. Una versión poco frecuente que aparece tras grandes accidentes o agresiones. Su incidencia oscila entre el 1 al 7% de los traumatismos cerrados y 10 a 15% de los penetrantes. Aquí quiero mencionarles algo. Cuando les decía al principio que es muy soslayado la estructura diafragmática, no le damos mucha bola en realidad. Ese es algo muy cierto también aplicado a la clínica, porque resulta que cuando tenemos pacientes politrauma, toda la atención se centra en el sistema nervioso, en cráneo, cuello, columna lumbar, trauma abdominal cerrado o abierto, fracturas, desmembración, lo que ustedes quieran, y generalmente lo último que se tiene en consideración es evaluar la posibilidad de una ruptura diafragmática. Y nos ha enseñado la experiencia que las rupturas diafragmáticas muchas veces que han sucedido han quedado así sin que nos demos cuenta, incluso tiempo después. Fíjense ustedes, hay pacientes que han resuelto su problema, se han inmovilizado, se han operado por otras razones, el cráneo de repente por un trauma cráneoencefálico, etc. Y en definitiva, el hallazgo de una hernia diafragmática traumática ha sido secundario y tiempo después, cuando de repente ha empezado a dar síntomas, ¿verdad? Y en esto es pues siempre pensar en la posibilidad de un trauma diafragmático de acuerdo a la cinemática de trauma. No sé si ustedes se acuerdan o han llevado en la facultad una materia que se llama cinemática de trauma. ¿La han llevado o no?
No me responde nadie, o no hay nadie. ¿Han llevado cinemática de trauma? Bueno, nadie responde, no hay nadie en esta sala. Hemos llevado, doctor. Han llevado, entonces ya me... ¿Por qué nadie responde? ¿A quiénes están? A ver, ¿cuántos están ahí? No sé, pues yo no los veo. Nada más avísenme si me van a dejar solito hablando para que no siga. Bueno. Entonces, fisiopatológicamente, la predisposición anatómica, la forma que tiene el diafragma y el lugar donde se encuentra, y el agente traumático, o el proceso de trauma en sí. En cinemática de trauma hablamos de un primer impacto, un segundo impacto y un tercer impacto, ¿verdad? Pues el choque frontal de un automóvil con el cinturón de seguridad mal puesto o sin el cinturón de seguridad puede condicionar, además de un trauma torácico muy fuerte, un trauma abdominal importante que genera un aumento de la presión y eso genere una ruptura diafragmática, sin que haya evidencia de lesión externa. Pueden ser agudos, pueden ser latentes o de intervalo, o pueden ser pues obstructivos definitivamente, ¿no ven? Entonces, el agudo, cuando se presenta con el trauma y se diagnostica en ese momento, esto tiene que ser bastante evidente para que sea así. Latente o de intervalo no se diagnostica con el trauma, produce pocas manifestaciones clínicas que suelen pasar desapercibidas. Es lo que les comentaba. Suele suceder que no nos damos cuenta, tratamos al paciente todo lo demás y esto lo hemos dejado ahí y se ha quedado todavía ahí. Y la obstructiva, ¿no? Cuando la hernia en etapa crónica se asocia con signos y síntomas de obstrucción, estrangulamiento, necrosis de vísceras y todo aquello. ¿De qué va a depender? Del agente causal, de la potencia de la agresión y la de la posición corporal del paciente, obviamente. Y esto que es muy importante, la situación del diafragma, dependiendo de la fase respiratoria. Si el paciente está en inspiración, la posibilidad de un trauma diafragmática es mucho mayor por la presión. Entonces, ahí tiene la fisiopatología. El gradiente de presión pleuroperitoneal provoca que el desgarro diafragmático aumente progresivamente de tamaño. El paso de vísceras y la aparición de la hernia diafragmática traumática dependerán también del tamaño de la ruptura, obviamente. Entonces son más frecuentes en mi diafragma izquierdo. ¿Por qué son más frecuentes? Primero porque aparentemente hay alguna debilidad anatómica en esta región que es mayor, pero sobre todo porque en el lado derecho tenemos el hígado y en cierto modo el hígado contiene este juego de presiones de las que hemos hablado. La conducta, bueno, es un reto diagnóstico, indudablemente, porque llegar a la conclusión de que un paciente tiene una ruptura diafragmática o una hernia diafragmática en un contexto de paciente crítico, politraumatizado y etcétera, etcétera, es bastante difícil, ¿verdad? Y una vez encontrado qué es lo que se debe hacer, yo les he puesto manejo conservador en interrogación porque en verdad la posibilidad de tener que esperar a resolver otros problemas más vitales antes que la resolución de esta hernia diafragmática es pues evidente, ¿no? Sin embargo, también al mismo tiempo, dejar estas lesiones puede significar a mediano o corto plazo restricciones respiratorias o necrosis de vísceras. La sintomatología es asintomática en la fase aguda, en el 50% asintomática, generalmente mascarado, como les dije, por otros cuadros. Y cuando existen síntomas, hay un dolor torácico, insuficiencia respiratoria, hipotensión y el paciente finalmente puede entrar en shock, ¿no? Obviamente están relacionados siempre con lesiones graves, con PECs, con lesiones cardiotorácicas, etc. ¿Cómo lo encontramos? Básicamente, lo más sencillo de todo es encontrar ruidos intestinales en el tórax, que es bastante básico. Y una fase crónica que muchas veces, y ha sucedido en algún caso, lo hemos visto, el hallazgo es casual. El paciente va a operarse la vesícula, se le pide de rutina su radiografía de tórax para que le hagan la valoración cardiológica y ¡pum!, ahí se encuentra la hernia diafragmática. Entonces, muchas veces no ha tenido ningún síntoma ni absolutamente nada. Sucede síntomas cuando existen procesos obstructivos o cuando hay estrangulaciones o todo este tipo de cosas.
Como les dije, el diagnóstico es difícil generalmente, está en relación a trauma tóraco-abdominal y debe sospecharse o descartarse en función de lo que se ha analizado. Puede pasar desapercibida en fase aguda. Intubados y con ventilación mecánica, la presión positiva del respirador puede actuar como un mecanismo de contención, que es lo mismo que se ha planteado en el manejo de la hernia congénita en los bebés, en los recién nacidos, ¿verdad? Generando mayor presión torácica puede contener la protrusión del contenido abdominal hacia el tórax. Bueno, las radiografías de tórax muestran lo que ya les he comentado: alteración en la silueta diafragmática en el 75% de los casos, son sugestivas y sospechosas hasta en un 25 a 50%. Los signos radiológicos más significativos: pseudoelevación diafragmática, borramiento de este diafragma, porque obviamente no hay la pared, pinzamiento del seno costofrénico, puede haber un hemoneumotórax si es que acaso ha habido compromiso de la pleura, pero lo más importante de todo es una desviación de la silueta cardíaca importante hacia la derecha. Esta es una placa de tórax donde se muestra una imagen con contraste. Estos son contrastes que se han utilizado orales. Fíjense cómo nos están marcando que aquí está el diafragma, pero sin embargo aquí se ha llenado con contraste. En este caso no es con contrastes. Aquí se ve el borramiento de la silueta diafragmática y se ve esta imagen. La TAC termina siendo el examen idóneo y más favorable. Lamentablemente no es el más accesible y muchos centros no cuentan con este recurso. Pero sin embargo, pues no deja de ser el estudio gold standard para el diagnóstico no solo de la hernia diafragmática en sí, sino de sus características, es decir, sus contenidos gástricos, intestinal, etcétera, ¿no? Ahí tienen ustedes imágenes tomográficas que nos muestran hernias diafragmáticas importantes, todas izquierdas, fíjense, qué casualidad. El contraste que les mostré hace un momento es un contraste oral, un contraste vario, y eso nos va a mostrar claramente dibujado pues, la volvulación de estómago, de intestino, etcétera, que nos marque. Ahí tienen ustedes estas imágenes. La ecografía es rápida, cómoda y barata, y en realidad es bastante sencilla de hacerla. No necesita de grandes técnicas, sí de un personal que tenga alguna experiencia sobre este asunto. Y es útil sobre todo en los neonatos. Como les comenté al principio, la ultrasonografía en neonatos es pues hoy por hoy muy frecuente, muy común hacerla, y también nos puede dar resultados y arrojar resultados como estos. La resonancia magnética sería lindo, pero primero que no tenemos un paciente en condiciones de ser sometido a una resonancia, que es un procedimiento largo, que toma tiempo, que tampoco tenemos accesibilidad, porque no todos los centros tienen un resonador, y mucho menos tenemos la capacidad económica de poder costearnos muchas veces este problema. Entonces, si bien es un buen estudio, pero es un estudio que no tiene mayor utilidad. En el cerrado, generalmente están relacionados a accidentes de tránsito, laborales, deportivos o domésticos. El mecanismo es una hipertensión o hiperpresión abdominal brusca e intensa, producida por una compresión mantenida a una desaceleración. Hemos hablado del ejemplo, por ejemplo, de un choque frontal de un automóvil. Una patada, por ejemplo, en el abdomen genera un aumento de la presión importante en la cavidad abdominal y puede, al ser brusca y al ser intensa, generar una ruptura también en el diafragma, ¿no? El paciente contiene la respiración, por lo tanto contrae los músculos de la pared abdominal y eso provoca aumento de la presión. Ahí se presentan lesiones lineales, etc. Bueno, esto ya. En las traumáticas se presentan en un 25% de los casos y están dadas por una lesión por acción directa de un agente etiológico, ya sea una puñalada, un disparo, etc. Incluso, y este punto también es muy importante, las lesiones iatrogénicas. Nosotros hemos tenido un paciente en el que le han puesto un drenaje un sello de agua por un neumotórax y el paciente empezó a hacer abdomen agudo. Y cuando entramos con la laparoscopía diagnóstica nos encontramos con el tubo en el abdomen. Entonces existe también la posibilidad de tener lesiones de origen iatrogénico que perforan el diafragma.
Aquí nada más para graficarles. Fíjense, esta es la estructura diafragmática. Aquí está como un chupón el colon metido acá. Aquí tenemos otra estructura metida también dentro de... Muchas veces es muy difícil reducir estas hernias, sobre todo si son de larga data, pues es muy poco probable que se puedan reducir. Entonces, el tratamiento depende del momento evolutivo y la situación. En fase aguda, con esto se diagnostica de fase aguda y se ha podido solucionar y estabilizar al paciente en todas las otras partes, debe resolverse en aquel momento. Cuando tenemos un paciente estable, que el trauma ha sido controlado, el sangrado también y todas estas cuestiones, pues entonces sí podemos y debemos proceder a la cirugía. En cambio, en la fase crónica, si no hay un dato importante de oclusión, perforación o alguna de estas situaciones, es mejor diferir la cirugía y hacer un proceso programado. Se puede hacer por laparoscopía, por videotoracoscopía, por cirugía convencional. Digamos que en función a la experiencia de cada uno, hay cirujanos de tórax que prefieren hacer el abordaje por videotoracoscopía, porque es un procedimiento que para ellos les resulta mucho más fácil de abordar, porque tienen que evitan tener que relacionarse con hígado y heces intestinales. ¿No ve? Esto sobre todo en las lesiones del hemidiafragma derecho. La laparoscopía hoy por hoy ha tomado un rol protagónico y en realidad es casi lo que siempre se hace. Se aborda por vía laparoscópica y se encuentra el defecto para repararlo. Ahora, todo dependerá del tamaño de este defecto. Aquí bueno, hay algunas imágenes solamente para graficar la idea, cómo se hernian los tejidos, el tejido que ha quedado atrapado y demás. Ya les voy a mostrar ahorita alguna imagen tengo de cirugía laparoscópica por ahí. El otro problema, que ya no le vamos a dar mucha importancia, porque ustedes ya este tema lo han visto y revisto 500 veces, son las hernias hiatales. Las hernias hiatales que se producen por una alteración en el hiato esofágico, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de hernias hiatales: hernias por deslizamiento, paraesofágicas y mixtas. Ahora vamos a desarrollar alguna cosita de eso. Por definición, es el pasaje de cualquier estructura abdominal no esofágica a través del hiato esofágico, cubierta por un saco peritoneal, quedando excluidas las excepcionales hernias parahiatales, en las cuales el defecto muscular queda por fuera del hiato. Esto quiere decir, las hernias parahiatales en realidad se han producido por defectos en el diafragma al lado del hiato esofágico, no dependientes del hiato esofágico. Esas son parahiatales. Las hiatales son las por deslizamiento y las paraesofágicas y las mixtas. Entonces, ¿es posible una gran hernia hiatal sin sintomatología? Sí, es posible. ¿Qué es lo que sucede? En la hernia hiatal, dependiendo del diámetro del hiato esofágico aumentado, muchas veces puede haber una fluctuación de la unión gastroesofágica que puede subir y bajar sintomática, sin presentar sintomatología. Puede subir y bajar de una forma, digamos, anárquica, sin mostrarnos ningún dato especial. Entonces no tiene sintomatología el paciente. No es con lo más común, pero sí puede haber. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente en las hernias hiatales, por deslizamiento sobre todo, la línea esofágica ha quedado por encima del diafragma, ha quedado en el esófago. Entonces, ha quedado en el tórax, perdón. Entonces, no existe la función de esfínter del hiato esofágico, que ustedes saben que es un esfínter, porque el hiato esofágico es muscular 100%. Por lo tanto, toda esa superficie queda expuesta al impacto de los ácidos gástricos y del alimento y de las agresiones que le damos a esta estructura. Entonces es muy fácil que esta se irrite y genere pues los síntomas, la pirosis y todo aquello, ¿no ven? Aquí tienen unos grafiquitos, entonces fíjense ustedes. Ahí tienen hernias hiatales, por deslizamiento, paraesofágicas y las mixtas. En las mixtas, que son las más raras, vamos a decir así, miren, ha habido un deslizamiento del esófago hacia el tórax y al mismo tiempo el fondo gástrico se ha metido dentro de la hernia. En las paraesofágicas puras, generalmente es el fondo gástrico con el esófago en posición normal y pues el fondo gástrico introducido dentro del hiato esofágico.
¿ya? O sea, la hernia se aloja en el mediastino posterior, no llega a producir trastornos por acción mecánica directa o compresiva sobre los órganos del mediastino, que es lo que les comentaba, acompañada por esofagitis péptica, depende del paso del jugo gástrico al esófago. Esto también les he comentado, está en función a la incompetencia de ese esfínter, que es fundamental pues, para controlar el reflujo esofagogástrico. Los síntomas: dolor retroesternal, pirosis, regurgitación. Pueden haber hemorragias casi siempre ocultas, que no es lo más común, y siempre están relacionados no siempre están relacionados a la hernia, perdón. Entonces, el complejo de hernia por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, la dilatación del esófago, ligamento frenoesofágico o ligamento de contención, y una zona de unos 3 a 5 centímetros de presión sostenida y con las funciones de un verdadero esfínter. Estas tres cosas fallan y entonces cuando se produce la sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que les he comentado, por deslizamiento, paraesofágica y también mixtas, ¿verdad? Aquí está, y esta imagen tiene la intención de graficarles lo que les decía. La unión gastroesofágica está acá, en este caso. Está, si ustedes se fijan, por encima de la estructura diafragmática y del esfínter hiatal. Entonces, por lo tanto, toda esta zona está sometida a exposición de ácidos y no hay competencia en el esfínter. En este otro caso, la posición es normal, donde tiene que ser la unión gastroesofágica hasta donde corresponde, pero sin embargo se ha prolapsado, se ha protruido una parte del fondo gástrico. Este es otro tipo de hernia hiatal, ¿verdad? Y aquí tienen el componente mixto. Ambos, tanto la unión gastroesofágica está fuera del abdomen, como también el fondo gástrico. Por el deslizamiento, es de hallazgo incidental, la sintomatología no es clara y en general tiene mucho más dificultad de concluirse porque se confunde generalmente con el diagnóstico de una gastritis y todo aquello, ¿no es cierto? Esta es una cosa que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico diferencial. La clínica: pirosis, regurgitación, dolor retroesternal, saciedad precoz, disfagia, disnea y trastornos eventualmente en el ritmo cardíaco. Puede haber anemia en casi un 40% de los pacientes, esto por las hemorragias no detectadas, ¿verdad? El diagnóstico, ahora hay varias cosas. Miren, aquí cuando yo había puesto esta diapositiva me había concentrado en pensar que los tragos de bario o las, se llaman series esófago-gastroduodenales, pues podrían terminar siendo bastante concluyentes, pero ahora tenemos la pH-metría y la manometría esofágica, que son pues importantísimas en el diagnóstico, tanto de la contención del esfínter esofágico, como también de la localización de la unión esofagogástrica misma. Las tomografías de multicorte con reconstrucción multiplana, pues es bastante discutible. Y lo que se observa, esto no nos interesa tanto. Ahí tenemos, ustedes pueden apreciar algunas imágenes donde se ven cortes con las estructuras del hiato esofágico no funcional. Son cortes transversos y del contenido esofágico, contenido de estómago dentro de la cavidad, ¿no? Algunas otras imágenes, incluso aquí se ve, esta es una hernia paraesofágica, porque este es el fondo gástrico. Desde el fondo gástrico incluso se ve un nivel aquí. Miren la magnitud que pueden llegar a tener también. El tratamiento es, bueno, sí, aquí dice quirúrgico, ¿no? Le he puesto quirúrgica en primera instancia, pero sin embargo, antes de la cirugía hay una serie de medidas que se pueden tomar, empezando por la utilización de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y todos estos, pues, a cambios alimenticios, cambios en los horarios de alimentación, dormir con la cabecera en elevación, etc. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para minimizar la sintomatología, pero que en definitiva no son terapéuticas para la reparación del problema herniario. Entonces, ante el fracaso de este tema, vamos a terminar en cirugía definitivamente, ¿no? Ahora, dice que por deslizamiento no requiere ningún tratamiento específico. Sí, cuando es sintomático. Han habido casos en los que se ha tenido que hacer cirugía.
¿Qué se hace en la cirugía? ¿Cuáles son los principios generales de la cirugía? Disecar el esófago distal, separarlo de los pilares del hiato y hacer una reparación con los mismos pilares que les había mostrado, los pilares posteriores. Obviamente, previamente hay que resecar el saco herniario, hay que quitar el contenido, volverlo hacia el abdomen y hacer este cierre de pilares, se llama cierre de pilares posteriores. Pero ninguna cirugía de reparación de hernia, ni por deslizamiento, ni par esofágico, que esté contenida en un hiato esofágico no continente, no efectivo, sería buena si es que nos hace una fundoplicatura. La fundoplicatura consiste en envolver el fondo gástrico alrededor del esófago y puede hacerse de diferentes formas. Las más utilizadas, en realidad la más utilizada es la fundoplicatura de Nissen, de la que ustedes han debido escuchar hablar. La segunda más utilizada es la fundoplicatura de Toupet. ¿En qué se diferencian ambos? Se diferencian en que en una se rodea el esófago con el fondo gástrico en 360 grados, o sea, se le da toda la vuelta, y en otra solamente 180 grados, esa es la Toupet. Entonces, estas dos técnicas son importantísimas, son técnicas antirreflujo que deben llevarse a cabo siempre que se ha hecho cirugía de hiato esofágico. Y finalmente la gastropexia, que quiere decir fijar el estómago a la pared posterior para evitar pues, que éste vuelva a protruirse, ¿no es cierto? No se olviden, la clave aquí es el cierre de los pilares posteriores, es el que va a ajustar, en pocas palabras, el hiato esofágico. Entonces, reintroducir el estómago al abdomen, realizar las reuniones, lo mismo que les había comentado. Se repetió un poquito esto. En las hernias por deslizamiento, como les he comentado antes, sola presencia no constituye una indicación de cirugía, salvo los que padecen además de enfermedad reflujo gastroesofágico, donde hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Esto es lo que les había dicho, ¿verdad? Entonces, en algunos casos sí se hace sintomático y sí es necesario hacer una cirugía en estos pacientes. Restituir el esófago abdominal, situar nuevamente el esfínter esofágico inferior, haciendo la fundoplicatura que les he comentado ahorita, estrechamiento del hiato esofágico y calibración cardial. La calibración cardial es un procedimiento en el que se pone un endoscopio en el paciente, se hace una endoscopía, se mete hasta este lugar de la unión esófago-gástrica y al momento de hacer la fundoplicatura o al momento de hacer el cierre del Nissen o del Toupet, se calibra con el grosor del endoscopio para que no quede demasiado estrecho ni demasiado abierto. Eso se llama calibración cardial. Aquí hay una serie de consideraciones conclusivas, digamos, de algunos estudios que dicen las hernias hiatales paraesofágicas o mixtas se operan. Las hernias hiatales por deslizamiento, pero con esofagitis grado 2, grado 3 o 4, se operan. Las hernias hiatales tipo 1, en realidad esto de tipo 1 o tipo 2 es una cosa que no nos afecta mucho a nosotros para esto. Pero con esófago de Barrett se operan, porque el esófago de Barrett, no se olviden ustedes que es una lesión preneoplásica. Las hernias hiatales tipo 1 de gran tamaño, las grandotas, también se operan. Y las hernias hiatales tipo 1 con esofagitis grado 1 y 2, que no se resuelven después de 6 meses de tratamiento médico, se operan. Es una tablita que sirve como una máxima para establecer qué casos deberían ser operados. Lo que les había comentado. Entonces aquí tienen la cirugía de Nissen, fíjense ustedes. Este es el esófago, aquí está el fondo gástrico se lo ha envuelto prácticamente al esófago y ha quedado así, ¿verdad? Es la envoltura completa. Este es el hiato esofágico que está abierto. Estos son los pilares. Entonces hay que reducir el contenido de la hernia y luego se procede a cerrar los pilares, se llama cierre de pilares posteriores, así como este dibujito. Miren, aquí le han hecho el cierre de los pilares posteriores, se han ajustado el hiato esofágico y el fondo del estómago lo han rotado alrededor haciendo la cirugía de Nissen. En Toupet no se llega a hacer los 360 grados, se cierra una parte. Según muchos autores esto es suficiente y yo no lo creo. Y la cirugía laparoscópica, que obviamente tiene ciertas ventajas, tiene menos complicaciones, menos agresión parietal, menos dolor posoperatorio, el paciente casi no pierde sangre, es una cirugía bastante limpia y bastante bien reglada. Se ve muy bien todo el área hiatal.
En la cirugía abierta es muy difícil llegar a la región yatal, porque tenemos que levantar demasiado y es muy incómoda además, mientras que la laparoscopía nos permite de lejitos acercarnos con los instrumentos, pues es bastante, mucho mejor, diremos así. Sin embargo, también tiene sus desventajas, entre ellos los costos y la accesibilidad y el entrenamiento. Yo creo que estos son los tres más importantes, ¿no? Y que tampoco es aplicable cuando lo que tenemos que hacer es demasiado grande, demasiado tormentoso. Esta es la imagen laparoscópica, fíjense ustedes, entonces esto es una hernia, que yo empezaba a reparar por aquí y se termina cerrando así. Muchas veces se puede reparar a través de una jareta alrededor del defecto y cerrarlo como en este, y otras veces se pueden hacer puntos. En algún caso no funciona nada de eso y hay que poner una malla, que se llama malla de Gore-Tex. Esta malla permite contacto con las vísceras y no realiza ninguna reacción, no produce ninguna reacción. Lo bueno de estos pacientes, de los operados por vía laparoscópica, es que el paciente se puede ir rápidamente, al día siguiente está en su casa. La nasogástrica se retira inmediatamente, no es necesario mantenerla. La vía oral se restituye rápidamente, antes de las 24 horas, y el paciente se ha ido a su casa. Aquí dice 48, 72 horas, nosotros damos de alta al día siguiente generalmente. El uso de antibióticos en realidad es controversial. En algunos casos puede ser que sea necesario. El seguimiento a la semana y al mes que se tiene que realizar de rutina, y a los 3 meses se hace una radiografía de control. Nosotros ya no hacemos más el estudio endoscópico a los 6 meses, salvo que hubiera algún caso de disfagia postoperatoria, ¿no es cierto?, en el que vamos a tener que aplicar dilatadores endoscópicos y otra serie de elementos. Bueno, esa es la presentación, chicos. A ver, cuéntenme qué han entendido y qué no han entendido.